Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Aquí empieza Este Soy Yo. Una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Bienvenidos. Hoy, en Este Soy Yo, Unidad Educativa Bilingüe Torremar. Este soy yo, Torremar, donde el pensar es una celebración que se transfiere a sí misma y la historia nos devuelve el tiempo. Bienvenidos al encuentro con el arte, la ciencia, la cultura, el deporte y con la misma vida. Hola a todos, muy buenas tardes. Un día más en Este Soy Yo, Torremar, con mis compañeros Emilio Nasser, Emilio Viarre y Yamilo Herrera. Vamos a hablar de una gran película protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey, llamado Seven, o Los 7 Pecados Capitales. La pueden ver por HBO Max y vamos a analizar esa gran película. Vamos a empezar con la sinopsis, Emilio Nasser, donde vamos a entender de qué se trata la película Seven, que tiene un desenlace y un gran mensaje para nosotros, la sociedad. Con la sinopsis de la película comienza con que Somerset, interpretada por Morgan Freeman, es un veterano detective que se encuentra a punto de jubilarse y que conoce al joven policía Mills, interpretado por Brad Pitt. Juntos deberán investigar el asesinato de un hombre obeso que ha sido atado y obligado a comer hasta la muerte. Los crímenes se suceden mientras los dos detectives muestran sus talantes opuestos, uno paciente y uno racional, y el joven más impetuoso. Pronto averiguan que los crímenes son obra de la misma persona, ya que ésta deja numerosas anotaciones procedentes de diversas lecturas que ha ido realizando de una serie de libros de temática religiosa. De este modo, Somerset y Mills no tardan mucho en descubrir que la serie de asesinatos está inspirada en los 7 pecados capitales. Cada uno de los muertos había incurrido en este u otro pecado y había sufrido un terrible castigo en consonancia. La pareja de detectives, pese a sus grandes diferencias, tendrá que trabajar duro para conseguir detener a un asesino fanático y meticuloso que siempre parece ir un paso por delante de ellos. Pues los asesinatos no dejan de sucederse y la lista de pecados se va acortando dramáticamente. Emilio Viarre, ¿cómo podemos empezar con el análisis de esta gran película? Sí, realmente se puede empezar diciendo cuáles son los pecados capitales para poder entender cuáles son los asesinatos que se realizaron. Los pecados capitales son 7, de ahí el nombre de la película: lujuria, avaricia, soberbia, gula, ira, pereza y envidia. Estos son los 7 pecados capitales. Empezamos la serie de asesinatos con la gula, con un hombre obeso, con muchísimos tarros de espagueti al lado suyo, que fue obligado a ingerir una cantidad absurda y comió hasta la muerte, literalmente. Y se sigue desarrollando esta película hasta llegar a un desenlace espectacular, un desenlace nunca antes visto, que cambia el sentido de los asesinatos y te das cuenta de que todo estaba premeditado por el maniático asesino. Esta película es digna de estudio, claro que sí, es digna de todo lo que se puede analizar, pero para ello necesitamos conocer cómo fue producida, quién la hizo. Para eso tenemos aquí a Yamil, que nos va a dar los datos. Seven, o también, como ya dijeron, conocida como Los 7 Pecados Capitales, fue dirigida por David Fincher, producida por Arnold Coppelson, y el guionista fue Andrew Kevin Walker. Este mismo Andrew Kevin Walker recibió una nominación para los premios BAFTA, aunque lamentablemente no lo pudo conseguir, y también ganó un premio premio Saturn al mejor guión original. Bueno, y yo quiero empezar hablando de esta película con una frase que decía el asesino Kevin Spacey mientras se dirigían hacia el desenlace de todas estas muertes. Y era que en la actualidad
estamos mal acostumbrados a ver con constancia, o lo estamos tratando de normalizar, ver los pecados a la vista y no reprocharlos ni depurarlos. ¿A qué se refería esto? ¿Cuánta facilidad podemos encontrar la lujuria? ¿Cuánta facilidad podemos encontrar la ira en las calles? La gula en las personas obesas, y así sucesivamente. Y él lo que quería era darnos un mensaje de que en este mundo tan, tan corrompido podamos buscar la salvación por el medio de reprimir todos estos pecados. Es decir, terminando de forma radical con los pecados, ya que eso está corrompiendo un mundo hecho por el Señor, que es un mundo perfecto. Todo esto se inspiró en la comedia divina, en la Divina Comedia de Dante, autor. Este asesino se inspiró en esos libros, donde hablaba de una transferencia entre el purgatorio y que cada ángel tenía su pecado. Es decir, tenía el pecado de la ira y tenía un ángel que lo salva. Entonces ese ángel se suponía que cuando él terminaba con el que cometió el pecado, venía ese ángel para transferirlo. Y la verdad es que te pone a reflexionar, porque es algo cierto, que en la actualidad estamos tratando de normalizar cosas que no son normales, como son los 7 pecados que vemos en las calles, que vemos con facilidad en los países, en las ciudades, que poco a poco se va corrompiendo este mundo. Claro, se llaman 7 pecados capitales porque son la raíz de todos los otros pecados. Entonces, no estamos hablando de simplemente cometer gula, simplemente cometer avaricia o lujuria, por ejemplo, sino la serie de pecados que estos desencadenan. Es eso que los hace los más importantes, es eso lo que los hace la raíz de todos los males que hay en este mundo. Y que suceden cada día. Sí, suceden día a día. Sí, y él trata de justificarlo de una forma porque antes se predicaba de forma reprimiendo contra los pecados capitales, una forma de darle sermones de parte de los religiosos, si no nos lo explicaban, y darles un poco de la Divina Comedia, que se va encontrando personajes mitológicos, históricos o contemporáneos suyos. Los castigos o recompensas que reciben estos individuos simbolizan cada un defecto o virtud en diferentes ámbitos, ya sea político o de religión. La obra de Dante no hace sino representar el esquema al apóstol universal sobre los valores morales, que ahí es donde nos podemos adentrar, los valores morales de cada una de estas personas que fueron terminadas por su pecado. Él explicaba, por ejemplo, que el que estaba por la avaricia le mentía a la gente para llevarse su dinero. El de la lujuria era una mujer que contaminaba a los otros hombres con lujuria, y así sucesivamente los otros pecados. Emilio, ¿tú qué reflexión sacas de estas palabras que decía Kevin Spacey al final sobre que estamos normalizando los pecados y que ya no estamos reprimiendo? Yo opino que está completamente errado normalizar y sentir que no es nada, cuando es mucho lo que está ocurriendo, al pensar que un pecado capital pasa porque pasa, o un pecado digamos más leve. Uno lo toma como si fuera cotidiano, y así no debería ser. Sí, y también, Yamil, podemos también analizar también la actitud de los compañeros, porque al inicio vemos cómo hay una confrontación entre Morgan Freeman, interpretado por Somerset, y Mills, Brad Pitt, en el que ellos al inicio no tenían una relación tan buena, que poco a poco, adentrándose en el caso, terminaron llevándose bien y resolviendo uno de los casos más complicados en esa ciudad. Ajá, al principio ellos se llevaban mal, tenían discusiones, pero yo creo que lo que los unió más, o los que, aparte del caso obviamente, que tenían que trabajar juntos, yo creo que lo que los unió más fue la esposa de Mills, ya que esta le pidió ayuda, le pidió consejos a Somerset, Morgan Freeman, consejos sobre el bebé que iban a tener y cómo no, y si decírselo o no a Mills, cosa que al final no se lo hizo a ella porque falleció, o sea, la asesinaron, y le dice el antagonista, el villano. Sí, y Emilio Villarre, que la importancia del trabajo en equipo, siempre, a pesar de los momentos difíciles, al momento de unirse, se vuelve más fuerte, y como siempre dicen, 2 cabezas, 4 ojos son más que 2 ojos y una cabeza. Claro, siempre 2 cabezas piensan mejor que una, siempre. Y mucho más si son 2 mentalidades opuestas. Uno calmado, uno relajado, metódico,
un Somerset que lee libros e intenta entender el trasfondo de los asesinatos, y un hiperactivo Mills que intenta acabar ya con la serie de asesinatos para que no se repitan y no continúen con los 7 pecados capitales, porque ya está todo pensado. Todo, vamos a hablar en el siguiente bloque ya con spoilers para poder dar nuestras opiniones correctas de la película. Y con ella vamos a ver que sí estaba todo planificado, tenía tiempos los pecados, y hasta el día que iba a ocurrir el asesinato no se sabía quién era el asesino. Y en una de esas se encuentra con el asesino Mills y lo intenta atrapar, algo que no haría Somerset. Pero claro, el trabajo en equipo al final los lleva a conseguir lo que querían, más o menos, porque esta es una de las únicas películas en las que, si lo piensas bien, el villano termina ganando. Sí, termina ganando y de forma sorprendente, porque el final te deja impresionado, porque al momento de reflexionar y ponerte a pensar de cómo fue ese final, te deja impactado. Bueno, ya venimos con el segundo bloque. Vamos a seguir analizando la parte final de Seven, que es la más interesante de todas. Ya venimos con más de Este Soy Yo, Torremar. Enseguida volvemos con más de Este Soy Yo. Usted está en sintonía de Este Soy Yo, en tu dial 1190 AM. Volvemos con más Este Soy Yo, Torremar. Vamos por el siguiente bloque a hablar de la parte final. Recordarles que esta película, ahorita vamos a hablar con spoilers, ahora sí. Recuerden, esta película la pueden ver por HBO Max. Si la tienen contratada, lo pueden ver por ahí. Es muy buena la película, repetimos, recomendadísima. Seven se llama, o los 7 pecados capitales, también lo pueden llamar así. Bueno, Emilio Villarre, el final, ¿cómo lo vamos a explicar? El final es una cosa espectacular. Nunca antes yo había visto un final parecido, un final en el que realmente el malo termina ganando. ¿Por qué? Porque, ya hablando con muchos spoilers, todos los asesinatos estaban diseñados desde hace muchísimo tiempo. El asesinato de la pereza llevaba un año el ser ahí en la cama, en coma prácticamente. y se despertó un año después, ya cuando tocaba. El asesinato de la lujuria fue una cosa groserísima, realmente. Pero lo que sorprende es el final, porque los primeros 5 pecados capitales, el que comete el pecado muere. El de la gula muere, el de la pereza muere, el de la lujuria muere, avaricia muere, soberbia muere. Esos 5 pecados capitales, muere el que comete el pecado. Ninguno era inocente. Como víctima. Claro. Claro, ninguno era inocente del pecado. Pero a lo largo de la película se presenta a la esposa de Mills, que habla con Somerset y que hace que tenga una vida normal, una vida envidiada por el asesino. Y esta envidia hace que desarrolle un mal hacia Mills. Y ya cuando llega al final, lo cita Mills en un campo. Se entrega. Y llama a una entrega, claro, llama que lleven un paquete. Y en ese paquete está la cabeza de la mujer, de Mills, que está embarazada. Y Mills no sabía, es terrible. Y después Mills se entera que estaba embarazada y que había matado a su esposa y a su hijo. Y por ira mata al antagonista, al villano. Entonces, los 2 últimos pecados, no muere el que comete el pecado, sino que mata. Y uno de los pecados queda vivo.
porque se supone que era eliminar, depurar los pecados, pero uno, La ira. que era la ira, es la que mata la envidia, Claro. y la ira es la que se sobrepone y se queda como la que se queda en pie, que se supone que la ira es la más fuerte porque todos desencadenan, la mayoría desencadena de la ira. La ira es como la cabeza de muchos de estos pecados, y es la más común también en el hombre. Por eso es que el villano sabía que provocando una ira, él iba a ganar, sabiendo que todos los pecados se realizaron. Incluyendo su envidia hacia el... Exactamente. Que eso queda tremendo porque tú no te esperabas un final así. Todos pensábamos que íbamos a ver los dos últimos cuerpos de los dos últimos asesinatos y resulta que todo era planeado para que los dos últimos sean estos dos protagonistas. Que el antagonista y uno de los agentes sean los dos últimos pecadores que nadie los tenía vistos y nadie se esperaba ese final tan emocionante. También hay que decir que cuando la soberbia muere, caen unas huellas. Y todos pensando que era el asesino, eran las huellas de uno de las víctimas era de la pereza, que había sacado su mano para poner esas huellas ahí. Todo bien meticuloso, como lo decía Emilio en la sinopsis. Era todo, él se quedaba horas, días con la víctima que terminaba falleciendo, terminaba asesinada. Él se quedaba horas y días y nadie se enteraba, no tenía rastros, se había sacado las huellas de la mano. Era un fantasma. Era un fantasma que recorría toda la ciudad para depurar los pecados en el mundo. Emilio. No, sin duda, el asesino cumplía digamos, su deber, su meta, de una forma, como tú repetiste, meticulosa. Tener tanta inteligencia para el mal que él estaba haciendo, buscando un bien. Es impresionante. Sí, él trata de mezclar el bien con el mal, diciendo que era una forma para redimirse ante el Señor. Porque era una persona, a pesar de que suena un poco loca psíquicamente, era una persona que también tenía su intelecto, porque era un lector, como dijimos, de Dante. Escribía muchos libros y tenía una buena oratoria, en el que te mandaba a reflexionar en base a sus acciones. Su objetivo era nada más y nada menos que demostrarle al hombre lo corrompido que está este mundo, y que su forma de demostrar que hay que eliminar de raíz este problema era esta forma. Y así poner los hombres a pensar y todos. Pero maquiavélico. De forma obviamente maquiavélica, injustificable, pero era su forma de predicar. Porque el fin era bueno, el fin era hacer conciencia sobre los pecados capitales, pero los medios fueron matar cruelmente a 7 personas, en teoría. Y en el final, Somerset dice que no lo mate porque va a ganar él. Si lo mata, gana el villano, porque se va a cumplir lo que él pedía, que lo mate, para que la ira también cuente como pecado. Y es inevitable. O sea, matan a tu esposa. Ya solo por eso tienes una sed de venganza terrible. Pero después te enteras que tu esposa estaba embarazada. Entonces ahí no había vuelta atrás, mató al asesino y se completó su plan, que lo tenía pensado por lo menos un año. Sí, por lo menos. Y también, menos. Yamil, las pistas que él iba dejando en cada asesinato, con huellas, con mensajes, todo eso de ahí, lo iba planeando poco a poco, e iban cogiendo la carnada los policías. Ajá. Claro. También cómo él escribía los pecados. Cada vez que cometió un asesinato escribía el pecado. Y eso también los ayudó a descifrar. Por eso es que fueron a buscar, a comenzar a leer cosas religiosas, los libros de Dante. Y así eso también los ayudó. Y cómo él prácticamente estaba jugando con los policías. Él ponía ponía una pista, los policías la seguían y ella sabía qué hacer, cómo hacer para que resultara en lo que él quería. Sí, y ahí fue cuando la parte racional, la parte lectora también de Somerset, en ponerse a leer cada libro en que tenga relación con estos temas religiosos, no es directamente, por ejemplo, de la Biblia, pero de un escritor como Santo Tomás de Aquino, que no se descubre que el asesino era esa persona, era leyendo esos libros donde estaba involucrada la religión, y ponerse a leer para descubrir un asesinato. Eso es algo que pocas veces hemos visto en una película, en el que el policía
tiene que también sacar su intelecto, su parte literaria, para descubrir un asesino o para tratar de agarrarlo. Eso es lo que también nos pone, lo que pone más interesante la cosa, porque tiene que ir a la biblioteca, un policía a la biblioteca en la noche, luego de que hayan asesinado a 3 personas, irse a leer durante la noche una cantidad de libros con muchas páginas para trabajar, que eso tenía relación directa con un caso. Eso es lo que impresiona en esta historia. Claro, sin duda el trasfondo que tiene la película es impresionante, porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando me la vi, comenzaba a verla y no la captaba mucho. Ya una vez que comenzó a pasar cada vez más cosas, se nota digamos, una elaboración de la película increíble. Sí, y Yamil, tú como experiencia personal cuando estabas viendo la película, ¿cuál fue la parte que te impresionó, la parte que te dejó así, que te hizo ya entender todo? La verdad, luego de terminar de ver la película, yo no la había entendido, no la había entendido completamente. Pero luego me comencé a pensar y pensé, ¿y los otros 2 pecados que faltaban? Y luego ahí ya me di cuenta que los pecados era el antagonista y Mills. Otra parte que me gustó fue cómo iba manipulando a Mills, porque Mills es imperactivo, es un objetivo no fácil de manipular. Como, por ejemplo, iban en el carro y él recordaba que él seguía vivo gracias a él, porque él lo dejó vivir. Como que se lo decía en la cara. Y me gustó mucho esa parte, cómo él lo manipulaba. Sí, y él a poco fue descifrando también la personalidad de cada uno, porque él quería saber a quién podía manipular para el último, porque veía que uno era racional, uno era más tranquilo, bien inteligente, bien meticuloso también con sus acciones, y tenía otro que se llevaba por los impulsos, por los sentimientos, y sabía que ese era el hombre que tenía que apuntar. Emilio, ¿cuál es la parte que te impresionó, la parte que te mandó a reflexionar Esa esta misma. película? Yo cuando me la vi era pandemia, estaba en mi casa y me mandó una tía mía una lista de películas. Y yo tengo en orden la lista de películas y rankeadas. Tienen la calificación que les puse yo hace 2 años. Y claro que yo al principio no entendí. Yo no entendí nada. Dije, ok, se murió la envidia, listo. Pero la ira, no se murió nadie por ira. Y después, cuando dije esa frase, dije, sí se murió alguien por ira. Se murió el de la envidia. Y sí se murió alguien por envidia. Se murió la esposa de Mills. Sí, y yo esa parte también la entendí conversando justo con Emilio Nasser. Hace poco estábamos conversando de la película y entendíamos que, decíamos, que nos faltan 2 pecados, ¿cuáles son los 2 últimos cuerpos que él quería decir? Pero después nos pusimos a pensar, a ver, uno le tenía envidia como le confesó la envidia, pero el otro reprimió esa ira en contra de la envidia, haciendo sobrevivir a la ira, y eso es lo que también nos sorprendió. Pero a mí, la que más me llevó, la que me llevó a pensar, fue cuando esa frase que le dice a los 2 policías en el carro, en el camino, lo de que queremos normalizar los pecados capitales, un mundo que se está corrompiendo, un mundo perfecto que se está corrompiendo. Eso te lleva a pensar, y bastante, porque es verdad lo que está pasando. En este mundo, cada vez vemos que era un mundo que, como fue creado por Dios, perfecto, pero después vemos que se va corrompiendo por el propio hombre. Emilio, ¿a ti cuál fue la parte que te gustó, que te impresionó, que te A más mí llamó la la atención? parte donde se entera que es la cabeza de la esposa que está en la famosa caja. Esa parte fue tremenda para todos los que estamos viendo esa película. Y bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gran película, recomendadísima. Recomendadísima. Muchas gracias, Emilio Nasser, Emilio Villarre y Emilio Barrera, y quien les habla, Vincenzo de Julio. Esto ha sido todo por hoy. Este Soy Otto Remar. Pasen buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Esto fue Este Soy Yo, una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Hasta la próxima.